Década de 1940, Segunda Guerra Mundial. Mientras las naciones luchaban encarnecidamente por la supremacía en Europa, una figura destacaba en las sombras del conflicto. Esta persona se destacó por su astucia y su papel en el trasfondo de la contienda, acumulando riquezas y tesoros culturales en medio del caos de la guerra. Su nombre, Hermann Göring, cuya presencia no solo destacó por su ambición y poder, sino también por un oscuro secreto, una adicción silenciosa a la morfina. Hermann Wilhelm Göring, nacido el 12 de enero de 1893 en Rosenheim, Baviera. Fue el cuarto de 5 hijos de Heinrich Ernst Göring y su segunda esposa, Franziska Tiefenbrunn. Curiosamente, su padrino fue Hermann Eppenstein, un próspero médico y empresario judío que su padre había conocido en África durante su servicio como gobernador general del protectorado alemán del África del Sudoeste. Eppenstein les ofreció un castillo de su propiedad cerca de Nuremberg en el que pudieran vivir cómodamente, ya que el salario de la familia Göring no podía mantener su estilo de vida. Desde temprana edad, Hermann mostró un fuerte interés por la carrera militar, vistiendo un uniforme que su padre le había regalado. A los 16 años, ingresó en la Academia Militar de Lichterfelde, en Berlín, donde destacó académicamente y se graduó con honores. Hermann Göring se incorporó a la incipiente Fuerza Aérea Alemana, y tras la trágica muerte del héroe nacional, el Barón Rojo, asumió el mando del renombrado escuadrón conocido como el Circo Volador durante la Primera Guerra Mundial. Su desempeño en el conflicto le valió varias cruces de hierro y otras condecoraciones. Sin embargo, el fin de la guerra y la posterior capitulación de Alemania significaron un difícil retorno a la vida civil para Göring. A pesar de su honorario grado de capitán, optó por dejar el país. Durante un tiempo, trabajó como piloto comercial en Dinamarca y Suecia. Fue en esta época cuando conoció a Karin von Kantzow, una baronesa sueca que, después de separarse de su marido, contrajo matrimonio con Göring el 3 de febrero de 1923. A finales de 1922, Hermann Göring se unió al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, donde conocería a Adolf Hitler. Göring admitiría más tarde que no se unió al nazismo por su ideología, sino por su espíritu de lucha. Dado su pasado como oficial del ejército, Hitler le confió el liderazgo de las tropas de asalto, también conocido como la SA. Además, Göring participó en el intento fallido de golpe de estado, conocido como el Putsch, de noviembre de 1923. Göring, quien acompañaba a Hitler liderando la marcha hacia el Ministerio de Guerra, recibió un disparo en la ingle. Las autoridades emitieron una orden de arresto en su contra, lo que lo llevó a escapar a Austria y finalmente a Suecia. Allí recibió una cirugía, y debido a las intensas dolencias causadas por sus heridas, los médicos le administraron morfina para el dolor, siendo este el comienzo de una fuerte adicción. Göring se convirtió en un adicto agresivo a la morfina, lo que sorprendió a la familia de su esposa. Karin, que ya estaba enferma de epilepsia y tenía problemas cardíacos, tuvo que permitir que los médicos se hicieran cargo de su esposo. El 1 de septiembre de 1925, Göring fue certificado como un drogadicto peligroso y fue enviado al asilo. Su comportamiento era tan violento que requirió ser confinado en una camisa de fuerza. A pesar de esto, su psiquiatra consideraba que estaba mentalmente sano. Su condición se debía únicamente a la morfina. Después de ser desintoxicado de la droga, Göring abandonó la instalación brevemente, pero tuvo que regresar para recibir tratamiento adicional. Durante su estancia en Suecia, Hermann Göring se distanció del partido nazi, lo que no fue bien recibido por algunos de sus miembros. Su regreso al partido no ocurrió hasta que sus conexiones en la industria alemana lo llevaron nuevamente a la dirección del partido. En 1928 ganó uno de los 2 escaños obtenidos por los nazis en las elecciones, consolidándose como uno de sus líderes gracias a sus habilidades diplomáticas y conexiones en ciertos círculos sociales. A pesar de su creciente poder dentro del partido, Hitler nunca le devolvió el control de las SA, que permaneció en manos de su rival Ernst Röhm. Sin embargo, Göring aprovechó su cargo como ministro del Interior en Prusia para influenciar a la policía prusiana, incorporando a miembros de las SA, las SS y los de Stahlhelm, una organización paramilitar nacionalista. Esto marcó el inicio de la transformación de este grupo policial en algo mucho más poderoso, la Gestapo, la temida policía secreta del régimen nazi. Con el tiempo, Göring se convirtió en el partidario más leal de Hitler y ocupó numerosos cargos. Tras enviudar de Karin en 1931, contrajo matrimonio con la actriz Emma Sonnemann en 1934. Durante este periodo, Göring acumuló cargos de manera constante, se convirtió en el comisionado del Reich para la aviación y lideró la recién creada Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe. Göring también desempeñó un papel importante en la purga de los líderes de las SA en junio de 1934.
En ese mismo año, cedió su cargo de jefe de seguridad del Reich a Heinrich Himmler, en un aparente intento de liberarse de sus responsabilidades en la Gestapo y en la gestión de los campos de concentración. A pesar de su carácter sombrío, Göring era uno de los líderes más populares del partido nazi, tanto entre la población alemana como entre los trabajadores y diplomáticos extranjeros. Aprovechó su posición para enriquecerse y liderar el despojo económico de los judíos y de los territorios bajo el control alemán. Su lujoso estilo de vida irritó a Hitler. Göring fumaba cigarrillos, en cambio, Hitler había dejado de fumar hace unos años. A Göring le encantaba beber alcohol y Hitler se abstenía por completo de beber. A pesar de ello, a Hitler no le importó ser fotografiado con Göring porque hacía que el Führer se viera mejor si estaba junto a él. A pesar de sus esfuerzos por evitar o posponer la guerra, Hermann Göring lideró la Luftwaffe en la invasión de Polonia y en otros países conquistados. Sin embargo, la Luftwaffe comenzó a debilitarse bajo su mando debido a su incapacidad para resistir los caprichos de Hitler, quien insistía en priorizar la producción de bombarderos en lugar de aviones de combate. A medida que los frentes de batalla de Hitler se expandían, la capacidad de la Luftwaffe disminuía, y Göring perdió el prestigio cuando no lograron ganar la batalla de Inglaterra y no pudieron evitar los bombardeos aliados sobre Alemania. Los civiles alemanes culparon a Göring por su fracaso en la defensa del país. Aunque Hitler comenzó a excluirlo de las conferencias, lo mantuvo en su cargo como líder de la Luftwaffe. El pueblo alemán se burlaba de Göring, y la prensa extranjera lo describió como un bufón con sobrepeso. Era un excéntrico, exhibía sus joyas, era conocido por pintarse las uñas de rojo, tenía leones como mascotas y poseía un guardarropa de elegantes uniformes y porras. La empresa automovilística, Mercedes-Benz, personalizó un coche hecho para Göring, quien seguía engordando debido a su adicción a la morfina provocada por las heridas de guerra. Hitler lo llamó un tipo mareado que soñaba despierto con las drogas. Göring sentía un interés dominante por el romanticismo europeo y la forma femenina desnuda. Este interés lo compartía con su esposa Emma, que estaba obsesionada con los impresionistas franceses. Bruno Loza, un comerciante de arte, se convirtió en el principal saqueador de arte en París para Göring, ayudando al líder nazi a acumular una vasta colección de artes saqueadas. Sin embargo, su salud se deterioró. Su creciente obesidad era el resultado de problemas hormonales y de su adicción a tabletas de codeína, un derivado suave de la morfina. Esta peligrosa adicción afectó tanto su carácter como su apariencia física. Pasaba de estados de euforia a depresión, mostraba comportamientos egocéntricos y vanidosos y se vestía de manera extravagante, luciendo con decoraciones y joyas ostentosas. A medida que los soviéticos se acercaban a Berlín, la situación se volvía caótica e inútil. Hitler designó a Göring como su sucesor en el cargo de Führer de toda Alemania. Envió un telegrama a Hitler solicitando asumir el poder, argumentando que Hitler había perdido su libertad de acción y por tanto se responsabilizaría del liderazgo del Reich. Sin embargo, el telegrama fue interceptado por Martin Bormann, quien lo presentó como un intento de traición. Hitler respondió rescindiendo el decreto de sucesión y amenazando a Göring con la ejecución si no renunciaba a todos sus cargos. Göring renunció y fue puesto bajo arresto domiciliario por las SS. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler y su esposa, Eva Braun, se suicidaron. Göring fue liberado el 5 de mayo y se dirigió a las líneas estadounidenses con la esperanza de rendirse ante ellos en lugar de a los soviéticos. Fue detenido el 6 de mayo por elementos de la 36ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos. Este movimiento posiblemente salvó su vida, ya que Bormann había ordenado su ejecución en caso de la caída de Berlín. Al finalizar la guerra, con las tropas soviéticas a las puertas de Berlín, Hermann Göring esperaba ser tratado con respeto por parte de los estadounidenses debido a su alto cargo, pero no fue así. Durante su cautiverio, finalmente se había recuperado de su adicción a las drogas. En el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, Göring defendió su caso con habilidad, mostrando su egocentrismo y tratando de distanciarse de los crímenes nazis al afirmar que todo había sido obra de Heinrich Himmler. Fue hallado culpable y condenado a muerte en la horca. Presentó una apelación solicitando ser fusilado como un soldado en lugar de ser ahorcado como un criminal común, pero el tribunal rechazó su solicitud. Finalmente, el 15 de octubre de 1946, la noche antes de su ejecución, Göring murió en la prisión tras ingerir una cápsula de cianuro. Hermann Göring, una figura ambivalente en el Tercer Reich, encarnó la ambición y el poder del nazismo. Desde piloto de combate valiente hasta líder de la Luftwaffe, su vida se vio ensombrecida por la adicción a la morfina y al final, su intento de asumir el poder fue un misterio.
¿Cómo obtuvo esa cápsula de cianuro mientras estaba bajo custodia en prisión? Este enigma, un último giro en la historia de un hombre controvertido, nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros de la historia, aún quedan secretos por desvelar. Si el video te ha gustado, no olvides darle me gusta, compartir tus comentarios y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima.